Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tareas Escolares. Te recuerdo que te puedes suscribir al canal, activar la campana de notificaciones, darle un grandioso like, escribir tus comentarios y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Hoy vamos a hablar del Poder Judicial, un poder del Estado muy importante. Recuerda que la República del Perú está dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Muy bien, hoy, sobre todo en estos tiempos, es noticia lo que se viene en cuanto a los juicios por corrupción en el Estado. Ahora solamente están en la etapa de investigación, pero parece que la situación se va a tornar muy grave por todas las ramificaciones que se han tejido a través de las contrataciones, licitaciones, coimas, es decir, el desastre de esta administración, la actual administración en el gobierno del Perú. Pues bien, menuda tarea la que tiene el Poder Judicial, el poder más honesto de los tres poderes del Estado. Bien, confiamos en las personas honestas, que sí, debe haber algunas en el Poder Judicial, realmente lo hay, a pesar de que hay muchas quejas al respecto, pero nosotros confiamos totalmente en este poder del Estado, y en la probidad y en la honestidad y el profesionalismo de todos los integrantes del Poder Judicial. Vamos a ver, veamos el artículo 138 de la Constitución. Es muy importante porque en el capítulo 8 comenzamos con este artículo. El capítulo 8 de la Constitución Política del Perú, que se ocupa del Poder Judicial. Artículo 138 dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Un detalle muy importante, ¿no? Dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, pero los encargados de administrar justicia son los jueces, ¿no?, en todas las instancias del Poder Judicial. Ciertamente las leyes se elaboran en el Poder Legislativo y todos sabemos que los congresistas son elegidos, valga la redundancia, por el voto popular, y ellos representan al pueblo. Es lo que llamamos la democracia representativa. Ahora, que algunos se desvíen, bueno, ese es un gran problema, y representen sus propios intereses, ese es un gran problema, o representen intereses solamente de algunos grupos y no de todos los electores o de todos los ciudadanos. Eso es otra cosa. A veces sucede, ¿no? Bien, entonces, sin embargo, en teoría, en la teoría constitucional dice, en esta ley que es real, en realidad es real, el artículo 138, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. O sea, es el pueblo quien delega estas responsabilidades al Poder Legislativo, y a través del Poder Legislativo el pueblo se expresa en la elaboración de leyes, las que la sociedad necesita, el país necesita. Y los encargados de administrar estas leyes con total imparcialidad son los integrantes del Poder Judicial. O sea, no aceitada, no coima, nunca reciben nada. Entonces, dice el artículo 138 que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Muy importante eso. Ahora, en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. ¿Por qué? Porque la norma constitucional es la de mayor jerarquía, la jerarquía de las leyes y la jerarquía del derecho. Eso es muy importante que lo tengas presente. Entonces, la norma constitucional es la ley de mayor jerarquía. Entonces prevalece sobre otra norma legal de menor jerarquía. Ahora, los jueces prefieren la Constitución. Igualmente, los jueces prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Si hubiera una norma de rango inferior que la norma legal, los jueces prefieren la norma legal. Eso nos dice el artículo 138. Es muy importante leer la Constitución
hacer comprensión lectora de la Constitución y también consultar a los especialistas en la interpretación de los artículos de nuestra Constitución Política del Perú, porque todos quieren cambiar la Constitución, pero muchos ni siquiera han leído la introducción a la Constitución. Entonces tenemos que leer, seamos responsables como ciudadanos. Vamos a lo siguiente. Entonces, el Poder Judicial tiene esta estructura que están viendo aquí, pues la base, ¿no?, del sistema judicial son los juzgados de paz. Los juzgados de paz funcionan en los centros poblados, o sea, en los pueblitos más alejados de nuestro territorio, en las zonas de frontera o en las zonas de la sierra de mayor altitud. En los pueblos rurales, pues funcionan los juzgados de paz. Estos juzgados o estos jueces de paz son elegidos por votación popular. Estos deben de ser personajes notables que son elegidos por votación popular para que resuelvan cosas, digamos, comunes, ¿no? Desacuerdos, peleas entre vecinos, o algunos problemas de orden en el hogar, etcétera, o algunos problemas administrativos en los pueblos pequeños. Entonces el juzgado de paz o el juez de paz no letrado, porque no necesariamente es un abogado, el juez de paz no letrado, puede ser un personaje notable de cualquier otra especialidad, un profesor, un ingeniero, un administrador, también puede ser un psicólogo, puede ser un juez no letrado y estar a cargo de los juzgados de paz en los centros poblados muy pequeños. Entonces ellos son elegidos por votación popular. Obviamente, de todas maneras, son validados por todo el sistema, ¿no?, administrativo del Poder Judicial. Tienen que ser reconocidos también por el sistema del Poder Judicial. Bueno, a partir de los juzgados de paz letrados, pues ahí digamos que la elección de los jueces ya cambia, porque es a través de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, el JNJ, la Junta Nacional de Justicia, quien hace el proceso de evaluación, de selección de los futuros jueces o los que quieren ser jueces, evaluación, ¿no?, calificación y reconocimiento de los que logran, pues, ocupar un puesto en el sistema judicial. Entonces tenemos aquí que el JNJ, ¿no?, se encarga, pues, de elegir a los jueces de paz letrados. Estos jueces de paz letrados funcionan a nivel de distritos en cada provincia, ¿no? Funcionan a nivel de distritos en cada provincia. Además, estos jueces de paz letrados resuelven faltas o conflictos sociales y a la vez estos lugares donde ellos trabajan son centros de conciliación, ¿no?, los juzgados de paz letrados. El siguiente nivel son los juzgados mixtos especializados. Los juzgados mixtos especializados. Estos juzgados mixtos funcionan en la capital de provincia. Ahí se ubican, ¿no? Funcionan en la capital de provincia. Se le dice juzgados mixtos porque atienden diferentes temas o aspectos del derecho, ¿no?, o de la aplicación de las leyes. Entonces hay jueces que se encargan de temas civiles, ven la parte civil, hay jueces que ven la parte penal, hay jueces también de familia, jueces laborales que ven el tema de la defensa de los derechos laborales para que no se dé el abuso, la explotación, para que se les pague a tiempo, se pague lo justo, bueno, de acuerdo al contrato laboral o al régimen laboral que tenga el empleado con su empleador. Entonces, y de acuerdo al código también relacionado con estos derechos, los derechos laborales. Entonces hay jueces mixtos, hay jueces especializados en temas laborales, hay jueces especializados en temas de menores, ¿no?, en los derechos de niños y del adolescente,
jueces especializados en derecho del menor, hay jueces también especializados en la corrupción o llamados jueces anticorrupción. Ven todos los temas de corrupción en el Estado o en instituciones del Estado como la Policía Nacional, etcétera. Y digamos que los juzgados mixtos especializados vienen a ser la primera instancia de este sistema del Poder Judicial. Luego, en el siguiente escalón, más arriba están las Cortes Superiores. Estas funcionan en los distritos judiciales que se definen en base a las regiones y su población. O sea, cada región tiene su Corte Superior y eso también depende de la cantidad de pobladores y de ciudadanos, de la carga procesal. Entonces las Cortes Superiores generalmente es una o más de una en cada región. Por ejemplo, la región Lima tiene más de una Corte Superior. En el caso de la Corte de Tumbes, que es una población pequeña, la Corte Superior en realidad se junta con lo que es Piura, y Piura y Tumbes tienen una sola Corte Superior porque tienen menor cantidad de población. Entonces las Cortes Superiores funcionan en los distritos judiciales que se definen en base a las regiones y su población. En regiones de poca población como Tumbes, esta se junta con Piura. En el caso de Lima, que tiene mayor población, tiene 3 Cortes Superiores. La Corte de Lima Norte, allá en el norte, Lima Norte de Lima. La Corte Superior de Lima Sur y la Corte Superior de Lima Este. La Corte Superior es la segunda instancia, ¿no?, del sistema del Poder Judicial. Es la segunda instancia. Y por último, la Corte Suprema, que es el máximo tribunal. Aquí se da la última instancia de esta estructura y aquí se ven también los recursos de casación, ¿ya? Entonces esta es la organización. Esta es la organización del Poder Judicial. En la base están los juzgados de paz, luego están los juzgados de paz letrados, los juzgados mixtos y especializados, más arriba las Cortes Superiores y más arriba la Corte Suprema. La Junta Nacional de Justicia se encarga de la elección de todo el proceso de los juzgados de paz letrados hasta los jueces supremos para la Corte Suprema, ¿no? Muy bien, muy interesante, pues este es el sistema que administra justicia en nuestro querido Perú, ¿ah? Hay mucho que mejorar todavía, pero ahí están funcionando. Ahora, ¿qué dice en el artículo 139? ¿Qué dice en el artículo 139 sobre este poder del Estado, el poder judicial? Dice en el artículo 139 que son principios y derechos de la función jurisdiccional. Aquí el número uno, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral, ¿ya? Entonces la jurisdicción establecida en el Poder Judicial, ¿no?, dice que no puede establecerse de manera independiente, ¿no? No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente. Todo entra dentro de este sistema del Poder Judicial, todos los casos, ¿no?, que ameritan o exigen su atención, con excepción de lo que digamos son los sistemas judiciales militares de tribunal militar y con excepción de los temas arbitrales, ¿no?, que no utilizan pues el sistema del Poder Judicial, sino que van a una tercera vía o una vía diferente, ¿no? Los famosos procesos arbitrales de las empresas con el Estado, ¿no?, cuando hay un reclamo, un cumplimiento y la empresa privada piensa que el Estado no tiene la razón, y entonces ellos han acordado desde antes de firmar el contrato, llegan al proceso de licitación y luego a la firma del contrato, que los desacuerdos
o puntos por aclarar se harán a través de un sistema arbitral independiente del Poder Judicial. Así es, una cosa que se ha inventado donde siempre pierde el Estado peruano, ¿no? Va en contra, siempre ganan, generalmente ahí ganan los privados, y los jueces y los abogados del Estado defienden tarde, mal o nunca. Bueno, eso funciona, los sistemas arbitrales, en paralelo con el Poder Judicial. Bien, número 2, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. O sea, hay que respetar la cosa juzgada. Muy importante. Ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. Un poco difícil de entender, pero habla de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Que nadie más puede entrometerse. Bien, número 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley. O sea, si ya estás en una jurisdicción, no se te puede desviar o cambiar sin razón y sin motivo, ¿no? O sea, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de sección, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Muy importante esto. Entonces, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Número 4. La publicidad en los procesos salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales son por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos en medio o por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Tiene que haber publicidad en los procesos, salvo aquellos que exista alguna disposición específica sobre esto o sea contrario a la ley. Entonces, todos los procesos judiciales deben ser de acceso público o públicos, ¿no? Bien, entonces el número 5. Este inciso también es muy importante. El número 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, ¿no? Excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta, ¿ya? Y número 6, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Número 6, la pluralidad de la instancia, ¿ya? Bien. Quiere decir que estas instancias deben ser plurales, no de un solo sentido o de una sola concepción u observación de la ley. Número 7. La indemnización en la forma que determine la ley por los errores. En este caso, la indemnización en la forma que determine la ley por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. Seguimos. Número 8. El principio de no dejar de administrar justicia. Número 8. El principio de no dejar administrar justicia.
por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Allá donde haya vacíos, ¿no?, se utiliza el derecho consuetudinario, ¿no?, muy arraigado en las comunidades, en los pueblos. La forma que tienen ellos de resolver sus problemas o de hacer justicia ante problemas que existen en la comunidad, ¿no?, campesina, etc. Número 9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Pero cuando la ley es inaplicable, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no?, y desarrollar este principio. El número 10, el principio de no ser penado sin proceso judicial. Tiene que existir un proceso penal en todas sus condiciones y respetando los derechos del acusado y también los derechos del acusador. Entonces, tiene que haber un proceso judicial, ¿no? No puede uno ser penado sin haber pasado por un proceso judicial. Número 11. La aplicación de la ley más favorable al proceso en caso de duda. La aplicación de la ley más favorable al proceso en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Bien, es decir que la ley debe favorecer al acusado, y en estos casos dice pues que la aplicación de la ley más favorable al proceso, en este caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Número 12. El principio de no ser condenado en ausencia. Número 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. Número 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor sobre su elección, asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Y pasemos artículo 139, ¿no?, inciso 15. Dice: el principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. Muy importante, el acusado o el detenido debe estar informado de cuál es el motivo, la razón o circunstancia por el cual se está efectuando una detención. Artículo 139, número 16, inciso 16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y para todos en los casos que la ley decida o que la ley señale. Inciso 17, artículo 139, inciso 17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados conforme a ley. Artículo 139, inciso 18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. Artículo 139, inciso 19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo bajo responsabilidad. Y el artículo 139, inciso 20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de la ley. Artículo 139, inciso 21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. Y artículo 139, inciso 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado o la sociedad. Eso realmente siempre es una incógnita. Bueno, ha sido un gusto que llegues hasta aquí. Estos son los aspectos más importantes del Poder Judicial
en un poder del Perú, uno de los 3 poderes del Estado. Espero que el video haya sido de mucha utilidad para ti, que haya sido de tu agrado. Espero que te suscribas al canal, es totalmente gratis. Le des like, actives la campana de notificaciones, escribas tus comentarios y obviamente te suscribas al canal. Ya nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que te vaya bien. Buen día. Chao, chao.